Hola, buenas tardes a todos. Bueno, bienvenidos a la última clase del módulo de Criminología y Psicología. Bueno, espero que anden muy bien. Bueno, voy a pasar a compartirles la presentación de la clase de hoy. Ok. Bien, estamos. Bueno, seguimos con este módulo en Criminología y Psicología. Y hoy vamos a hablar de lo que respecta a la criminología. ¿Sí? Vamos a ver distintas definiciones de distintos autores y cómo se llega a la criminología. ¿Sí? Bueno, la criminología, según el autor José Ingenieros, que fue un investigador, filósofo y sociólogo argentino, en su libro que le puso como nombre Criminología, Psiquiatría Criminal, él mismo explica que la criminología es una disciplina la cual comprende el estudio de distintos ítems. ¿Sí? El primero habla de la teología criminal, ¿sí? Que es referente a las causas del delito. El segundo, el ítem B, habla de la clínica criminológica, que son las formas en que se manifiestan los hechos delictivos. Y en el ítem C habla de terapéutica criminal, que estudia las medidas sociales individuales. ¿Sí? Bien, lo que respecta a la teología criminal, eh, repito, referente a las causas del delito, la criminología en su sentido teológico, hablando así de esta forma, se encarga del estudio de las causas del por qué se produce el delito, ¿sí? Que es determinada, y ya que no es fruto del discernimiento y voluntad del delincuente, del infractor o del protagonista. Existe una causa orgánica y una causa referida a lo que el delincuente está mandando de la sociedad, ¿sí? Demandando de la sociedad. Bien, respecto al ítem B, ¿sí? Clínica criminológica, que se refiere a las formas en que se manifiestan los hechos delictivos, a la clínica criminológica, Ingenieros la denomina y se refiere a esta disciplina analizando los caracteres psicofísicos del delincuente y no busca de esta forma establecer el grado de responsabilidad del mismo, ¿sí? De la persona que realiza el hecho, sino que de interpretar el grado de peligrosidad que representa esta persona respecto a la sociedad. Y enfocándonos en lo que respecta a la terapéutica criminal, ¿sí? En lo que estudia las medidas sociales individuales, es como en este caso el delincuente puede ser reinsertado, ¿sí? Luego a la sociedad de una manera que se redima ante ella, ante la sociedad. Y se encuentra de esta manera implícito en este concepto en el que el infractor no cometa nuevamente algún hecho delictivo, o sea, no sea reincidente, es decir, que se debe procurar por erradicar la reincidencia. Bueno, eso establece José Ingeniero. Pero podemos tratar también al autor René Resten, que fue un criminólogo francés, el cual se manifestó que la criminología es la aplicación de la antropología diferencial al estudio de los factores criminógenos de origen biológico, de origen fisiológico, psicológico y sociológico. Bueno, otra vez nos encontramos con una definición que abarca múltiples disciplinas, ¿sí? Y que se interrelacionan entre ellas con el fin de lograr una comprensión del contexto en el que se encuentra la persona delictiva, el infractor, etc. Cuando hablamos de contexto, se refiere en un sentido amplio del mismo, ¿sí? El cual involucre tanto desde la sociedad en su sentido más mínimo, como lo es la familia, hasta la sociedad del país, o la región en la que vive, donde está sentado el infractor, ¿sí? Y también sus factores anatómicos y psíquicos, la ubicación respecto a espacio y tiempo, y la cultura en la cual se ve rodeado.
perdón, estaba viendo si estaba sí. Bien. Otro autor que se llama Hans Goppinger, en el año 1975, este postula que la criminología es una ciencia empírica e interdisciplinaria, otra vez sí, se nombra la interdisciplina, que se encuentra relacionado con el surgimiento, con la comisión y el evitar el crimen. En lo que respecta al término empírico, en este caso se refiere que está basado en la experiencia y en la observación de los hechos, ¿sí? Y también concuerda con las anteriores definiciones que veníamos hablando, como les comento, que es una disciplina interdisciplinaria. Perdón. Bien, respecto a la definición, la misma se enfoca en analizar al delincuente de una manera lineal, ¿sí? desde el origen desde el origen de que él comenzó a pensar de manera delictiva hasta la prevención del mismo, pasando por el momento de la ejecución, ¿no? Y con respecto a los autores anteriores que veníamos hablando, el primero es el primero que menciona las medidas de prevención y no solo las medidas de reinsertar a la sociedad al individuo, ¿sí? Abarcando entonces lo que respecta a idear una cultura social en donde surja la menor cantidad de infractores desde la misma, ¿sí? Otro autor, denominado Luis Marco del Pont, que fue un abogado, jurista, escritor, criminólogo y un político argentino, el cual expresa que la criminología es un instrumento poderoso para poder prevenir los delitos y conductas desviadas dentro de un adecuado marco político criminal, ¿no? En lo que respecta a que este concepto se repite también lo que se denomina prevención, diferenciándose que cada delito es acorde a una situación dentro de la política social, ¿sí? Y existen conductas que se encuentran relacionadas más específicamente con determinado tipo de sociedad y el determinado contexto en el que se encuentra el individuo. Bien. Según el autor Antonio García Pablos de Molina, ¿sí? Tenemos otra definición, según él, y que dice que la criminología es una ciencia empírica e interdisciplinaria, ¿sí? Que se ocupa del estudio del crimen, de la personalidad del infractor, la personalidad de la víctima y el control social del comportamiento delictivo. Lo que trata de hacer es suministrar una información válida, contrastada sobre la génesis, la dinámica y variables principales del crimen, contemplado como un problema individual y como un problema social, así como sobre los programas de prevención eficaz del mismo, las técnicas de intervención positiva en el hombre delincuente y los diversos modelos o sistemas de respuesta al delito. Bueno, habiendo tratado las diferentes definiciones de distintos autores, podemos interpretar que entonces la criminología es una disciplina científica la cual se requiere de otras que se relacionan íntimamente para lograr los objetivos de postular medidas de prevención delictivas con el fin de disminuir el riesgo social que conlleva la infracción de la ley, lograr una adecuada educación en el delincuente para evitar la reinserción, y lograr su reivindicación social, tratando con las penas de algún modo resarcir el daño que ellos causaron y llevaron a cabo. Bien, bueno, ahora vamos a entrar en el campo de tratar de diferenciar la criminalística de la criminología, que muchos llegan a confundir y piensan que es lo mismo, pero no es lo mismo. En el caso de la criminología, busca la comprensión de las causas del delito, el por qué realizó el delito el delincuente, ¿sí? El contexto social en el que vive, su economía, el contexto psicológico, el contexto político, biológico y antropológico del mismo, en la cual se preocupa por las condiciones de quien comete el delito y adecuar una pena que le otorgue una corrección a su conducta.
Por el contrario, la criminalística es una ciencia multidisciplinaria, ¿sí? Como por ejemplo balística, papiloscopía, química, física, accidentología, etcétera, todas las que fuimos viendo dentro de los módulos. Bueno, es una ciencia interdisciplinaria que busca esclarecer el hecho, individualizar las partes y conformar la prueba científica de la comisión del delito. La criminalística responde a los siguientes interrogantes, ¿sí? ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Cuándo sucedió? ¿Cómo sucedió? ¿Y dónde sucedió? Pero en conclusión, ambas disciplinas deben trabajar de manera conjunta y simultánea debido a que existe íntima relación entre ambas, ¿sí? Y el conocimiento del comportamiento del individuo puede dar indicios a la investigación y viceversa, puede la investigación determinar factores de la personalidad del infractor. Por eso son disciplinas que tienen una íntima relación, ¿sí? Bien, vamos a hablar un poco de, este filósofo Michael Foucault, ¿sí? En donde su libro sí, su libro de su autoría, Vigilar y Castigar, ¿sí? Vamos a tratar un poco el tema, ¿sí? En este libro, o obras del filósofo, ¿sí? Que se denomina Vigilar y Castigar, ¿sí? Del año 1975, este autor narra en esta obra, a lo largo de sus escritos que realiza, hace una crítica al sistema penal en la época, en la época moderna, ¿sí? Y divide su análisis en 4 módulos. Tiene el primero suplicio, luego castigo, luego disciplina y luego prisión, ¿sí? En estos 4 módulos divide su obra para criticar el sistema de la época. Con respecto al módulo suplicio, ¿sí? En este módulo indica eliminar el factor suplicio del acto punitorio, en el cual él proponía deshacerse del castigo físico del soberano por sobre el condenado, ¿sí? Lo que pretendía era erradicar el cruel placer de castigar inmerso en la cultura social, es decir, otorgarle el grado humanitario a la pena. Su verdadero objetivo de la reforma es fundar menos un nuevo derecho de castigar a partir de principios más equitativos que establecer una nueva economía del poder de castigar y asegurar una mejor distribución de este poder, ¿sí? Hacer que no esté demasiado concentrado en algunos puntos privilegiados, sino que introducir el poder de castigar al cuerpo social. También hay que destacar, sí, que el robo, el delito del robo, tiende a convertirse en la primera de las grandes escapatorias con respecto a la legalidad. Y con la implementación del sistema capitalista que tenemos, se separa el ilegalismo de los bienes de los derechos, ¿sí? El patrimonio, lo que pasó es que se volvió el objeto del deseo, ¿sí? Y disminuyeron los crímenes que respectaban a crímenes de sangre, ¿sí? Es entonces que había que realizar y crear unas nuevas técnicas o tácticas para un nuevo blanco que es más tenue, pero socialmente que está más inmerso. El individuo en este caso firma un contrato con la sociedad, es decir, que éste conoce las leyes que hay en la sociedad en la que se encuentra, y la misma por la cual de no respetar ese acuerdo tiene la potestad de castigar, ¿sí? Es decir, la persona conoce las leyes y la sociedad, como éste las conoce, tiene el poder de castigarlo si no la culpa. En este caso, el criminal aparece entonces como un ser jurídicamente paradójico, y si rompe el pacto, se torna inmediatamente en un enemigo para la sociedad, pero participa en el castigo que se ejerce sobre él a la vez, ¿sí? En el caso de si el delito que ataca a la sociedad es menor, también menor es la escala penal que será el castigo del infractor.
el cual recibirá, ¿sí? Hay que castigar exactamente lo suficiente como para impedir. Bien. Michael Foucault también propone 6 reglas mayores en las cuales se destacan, ¿sí? Una de las reglas es la de la cantidad mínima, y en este caso si se comete un crimen es porque procuran ventajas. Es decir, si se vincula la idea del crimen a la de una desventaja mayor, este dejaría de ser de manera deseable, ¿no? Luego pasa la regla de la idealidad suficiente, que dice que si el motivo de la ejecución de un delito es la ventaja que el posible infractor se representa, la eficacia de la pena está en la desventaja que le espera como consecuencia de ejecutar el acto ilícito. En este caso el individuo se proyecta no en un sufrimiento físico, sino que en un dolor, en un rechazo, un inconveniente social, ¿sí? Dice, lo que debe llevarse al máximo es la representación de la pena, no su realidad corporal. Otra de las reglas es la regla de los efectos laterales, ¿sí? El efecto mayor de las penas no tiene que recaer sobre quienes cometieron el delito, sino sobre los que lo hicieron. Si se pudiera estar seguro de que no cometerá reincidencia, bastaría con hacer creer a los demás que ha sido castigado. Y 2, hay que lograr el balance de que la pena sea en conformidad con el ánimo social y que la sensación de justicia perdure en el tiempo, pero que a la vez no sea cruel sobre el cuerpo del culpable de la ejecución de un delito. Luego, la regla de la certidumbre absoluta. ¿Sí? En esta regla, las leyes deben estar escritas de modo tal que sean estrictamente claras a la hora de tipificar los delitos. Y las leyes deben ser de público acceso y todos deben saber sobre el contenido que estas personas. ¿Sí? Todos deben acceder para tomar conocimiento de la ley. Y para esto todas las leyes deben estar expresamente plasmadas sobre unos escritos, culminando con los conocimientos de esta mediante la oratoria. La regla de la verdad común. Y en este antiguo sistema se permitía la obtención de medios de prueba imponiendo la tortura, ¿sí? Arrancar confesiones por la fuerza, establecer medidas coercitivas sobre el cuerpo, siendo esto un espectáculo ante la sociedad. Y el autor establece que toda la evidencia probatoria debe obtenerse por medios válidos, recurriendo a verdades empíricas para la demostración de la existencia de los hechos contra la ley. Tenemos la regla de especificidad óptima. Es necesario que todas las infracciones, en este caso lo que habla esta regla, estén especificadas, ¿sí? Y además debe haber lo que respecta a una individualización de las penas para que se acomoden las mismas a las características de cada delincuente, que se percibe como un individuo al que es necesario conocer. La multa en este caso no es temible para la persona que es rica, ni la infamia para quien ya ha estado expuesto a la vergüenza. Bien, entonces, una vez que hablamos todo esto, lo que se plantea es cómo deben ser las penas acorde a las reglas que versan en los párrafos anteriores. Y lo importante es encontrar para cada delito su castigo, perdón, y encontrar la desventaja ideal para que esa acción se vuelva despreciable, ¿sí? Bien, en consecuencia, también tiene un capítulo que se titula bueno, la benignidad de las penas, ¿sí? De benigno, es que establece las siguientes cualidades para las penas que serán expuestas en sus aspectos respecto más generales, ¿no? Y las cualidades son que deben ser lo menos arbitrarias posibles, es decir, que el castigo ideal será de manera transparente al crimen que se va a sancionar, y el vínculo del delito con su pena debe ser de manera inmediata.
También otra cualidad es que se debe disminuir el deseo que hace atractivo al delito y aumentar el interés que convierte la pena en algo temible. Otra cualidad es que es necesaria una modulación temporal. Una pena que no tuviera fin sería contradictoria, ya que se perdería la posibilidad de que el condenado se redima ante la sociedad. El castigo lo que hace es afectar sobre todo a los posibles delincuentes, ¿sí? y el culpable no es más que uno de sus blancos. Además, los castigos pueden ser considerados como una retribución que el culpable da a cada uno de sus conciudadanos por el crimen que los perjudicó a todos en la sociedad. Bien, el castigo público debe ser como un libro de lectura, en donde pueden leerse las propias leyes, y los castigos deben ser una escuela y no una fiesta así para los demás, obviamente. Otra de las cualidades es que hay que acabar con la gloria ambigua de los criminales, es decir, que sería evitar el efecto Robin Hood, ¿sí? sobre la sociedad que los rodea, donde el ladrón que roba a otro ladrón es igual que el ladrón que este último, sin importar quién de estos tiene mayor estatus económico. Bien. Foucault también lo que plantea es el panóptico, junto a Jeremías Bentham, en el año entre el año 1748 y 1832, este autor. Y los cuales abordaron lo que se denomina el panóptico. ¿Qué es el panóptico? El panóptico es un lugar, un sitio, en el que tiene una forma de anillo, y en el medio del cual había un patio con una torre en el centro, sí, y este anillo estaba dividido en pequeñas celdas que daban al interior y al exterior, y en cada una de las pequeñas celdas había, según los objetivos de la institución, un niño aprendiendo a escribir, un obrero trabajando, un prisionero expiando sus culpas y un loco creciendo su locura, entre otros, ¿no? Bien, lo que respecta a la torre central que tiene el panóptico, dentro de ella había un vigilante, y como cada celda daba al mismo tiempo al exterior y al interior, la mirada del vigilante podía atravesar todas las celdas, ¿sí? En esta torre, en ella no había ningún punto de sombra, y por consiguiente todo lo que el individuo hacía estaba expuesto a la mirada de un vigilante que observaba a través de las persianas, a través de los postigos semicerrados, y de tal modo que podía ver todo sin que nadie también pudiera verlo. O sea, él podía ver, pero los demás no podían verlo. Para Bentham, esta pequeña y maravillosa obra arquitectónica podía ser empleada como recurso para toda una serie de instituciones. Bien, en resumen, en conclusión, el panóptico es una construcción la cual se está realizada de tal forma que desde un único punto central se puede observar y ver toda la magnitud del edificio. Y para Bentham, este concepto era aplicado para establecimientos carcelarios, pero Foucault lo que hizo es abrir el panorama no solo para este tipo de instituciones que es el sistema carcelario, analizando esto también para la implementación en lo que respecta a las escuelas, a los hospitales, pero más importante y sobre todas las cosas, estableció este concepto, la necesidad social de tener control mediante la observación. Bien, lo que propone es, y se observa, es que se ha asistido en la conformación de lo que respecta a un nuevo tipo de estructura social que reemplazó lo que es la antigua sociedad del espectáculo por una sociedad de la vigilancia que cimentó la, el, perfe el, perfeccionamiento de los dispositivos disciplinarios, que aseguran el control y la normalidad de los individuos que forman parte de una sociedad históricamente determinada. Es decir, se pasó ¿cómo es? Se denomina al espectáculo, a que lo observen todos, a ser observado solamente por un lugar, ¿sí? Teniendo la vigilancia del mismo y observar a todo desde un único lugar.
Bien, pasando a en esta sociedad de lo que respecta a la sociedad de la vigilancia, propuesta por Foucault, podría llamarse también lo que se denomina sociedad panóptica, ¿sí? Sociedad de vigilancia, sociedad panóptica. En esta se caracteriza por reproducir la estructura y el funcionamiento del poder económico, del poder político y también social y cultural, y el propósito es domesticar las almas. En esta arquitectura del panóptico, la mirada, ya sea que esté presente o no, es poder, y eso reside el secreto del éxito del panóptico. Poder observar es poder tener poder. Panóptico se presenta como un dispositivo que concentra lo que se denomina su eficacia en la nueva articulación del eje de ver y sin ser visto, ¿sí? Uno puede observar, pero no pueden ver que uno está observando. Y es fundamental en todo sistema de vigilancia. Es decir, Foucault, el panóptico es una máquina que disocia la pareja ver-ser visto. Por lo tanto, entonces el individuo que forma parte de lo que se denomina la estructura panóptica se sabe en un estado de permanente vigilancia y eso garantiza su pasividad y control de los movimientos. En el panóptico la inspección funciona sin cesar y la mirada está por doquier, aún sin estarlo realmente, ya que el diseño del dispositivo induce a aquel que está dentro de él a un estado consciente y permanente de visibilidad. Bien, ahora pasamos a César Lombroso, ¿sí? Que es de la escuela del positivismo, entre el año 1835 y 1909. ¿Sí? Y este fue un antropólogo y médico militar, el cual, estudiando el cráneo de un delincuente italiano llamado Giuseppe, este se da cuenta que las mandíbulas son exageradamente grandes, tiene pómulos altos y excesivo tamaño de las órbitas. Luego, con el posterior peritaje realizado en Giuseppe Villela, realizado en Berselli, perdón, no en Giuseppe, este fue un violador y estrangulador que bebía y mordía la carne de sus víctimas y creyó confirmar su hipótesis. Por lo que Lombroso expresó, no fue simplemente una idea sino un rayo de inspiración. Al ver ese cráneo me pareció comprender súbitamente, iluminado como una vasta llanura bajo un cielo llameante, el problema de la naturaleza criminal. Un ser atávico que reproduce en su persona los instintos feroces de la humildad primitiva y de los animales inferiores. Las manifestaciones anatómicas eran las mandíbulas de manera enormes, los pómulos altos, los arcos superciliares prominentes, las líneas aisladas de las palmas de las manos, el tamaño excesivo de las órbitas, las orejas en forma de asa que se encuentran en los animales salvajes y monos, la insensibilidad al dolor, la visión extremadamente aguda, tatuajes, indolencia excesiva, aflicción a las orgías y la búsqueda irresistible del mal por el mal mismo. El deseo no solo de quitar la vida de la víctima, sino de mutilar el cadáver, rasgar la carne y beber la sangre. Bien, entonces a partir de estos y de otros resultados que obtuvo, lo que hizo fue formular su teoría, la teoría del Lombroso, ¿sí? Y decía que para verificar la naturaleza atávica del delincuente, llevó a cabo una investigación sobre 25.000 reclusos de las cárceles europeas. Lo que hizo es que concluyera que el delincuente adquiere tal categoría por sus deformidades, por ser un ser atávico que reproduce en su persona los instintos feroces de una humanidad primitiva y de ciertos animales inferiores. Es decir, por su apariencia decía que eh, tenía tendencia a ser un delincuente, ¿no? Bueno, pero lo que hace el hombre es dividir estas características biológicas en lo que respecta a anatómicas, dadas por su estatura, por su peso, por su edad, por la apertura de los brazos, las formas que tiene de su cráneo y la cabeza, de las mandíbulas, la forma de la nariz, los ojos, bocas, tatuajes, orejas, etc. ¿Sí?
Y también características fisiológicas que son la sensibilidad dolorosa y táctil, la agudeza visual y cromática, el incremento de la fuerza, etc. Y las psicológicas, que son condiciones afectivas e intelectuales, imaginación, voluntades, etc. Por ejemplo, el petiso orejudo, que es de Argentina, por el tamaño de sus orejas, se encuadran las biológicas. Bien, y por ende así elabora su teoría donde indica que esas anomalías patológicas conformaban al delincuente nato, ¿no? Por ser receptores de atavismos o saltos solitarios hacia atrás que los precondicionaban o predeterminaban a cometer delitos. Lo que hizo fue negar el libre albedrío, sustituyéndolo por el determinismo, y consideró que esa falta de libertad traía aparejada la ausencia de responsabilidad moral. También lo que hizo fue basar su concepto de defensa social en que no es la responsabilidad del delincuente lo que debe valorarse, sino su temibilidad, y por ello la medida de la pena no debe ser dada por el delito, sino por la peligrosidad del delincuente. Es decir, cuanto más peligroso sea, mayor será el tiempo de la pena, que debe ser indeterminada y proporcional a su temibilidad. Esta teoría del hombroso lo que ocasionó es una verdadera conmoción en el medio del mundo criminológico, ya que debía considerarse la concreción de un hecho delictuoso como resultado de causas o fuerzas exógenas al hombre, predeterminismo, y no como producto de su voluntad. Esto los transformaba de victimarios a víctimas. Bien, entonces el hombroso, junto con las posturas establecidas por Enrique Ferri y de Rafael Garófalo, lo que hacen es dar nacimiento a una nueva corriente o a una nueva postura filosófica o de escuela, ¿sí? Que es bajo la óptica biológica del hombroso, sociológica de Ferri y jurista de Garófalo, y teniendo también en cuenta las causales endógenas y exógenas que afectaban al hombre delincuente, sostuvieron que no se nace de delincuente, no se hace delincuente, sino que ya se nace siendo delincuente. Lo que hace desprender que la ocasión no hace al ladrón, sino que la ocasión hace que él, que es ladrón, actúe. Y en base a esto, el antropólogo inglés Galton lo que hizo fue formular el método de la fotografía compuesta o galtoniana, que consiste en superponer distintas tipologías y obtener una para cada tipo de medio. Lo que hizo el hombroso es reunir una gran cantidad de cráneos prolíferos de criminales, y obteniéndose los clichés correspondientes, procedió a la superposición de los mismos, logrando así la tipología de la calavera del criminal nato. Según lo que respecta al hombroso, él indica que existe el delincuente y no el delito. En el delincuente es entonces nato, ¿sí?, de atavismo, loco moral del morbo, epiléptico, delincuente loco, alienado, alcohólico, histérico, ocasional, pseudocriminales, criminaloides habituales y pasionales. Y en su teoría pone el acento sobre la pena y en segundo lugar en la reinserción del delincuente, ¿sí? Lo que hace el hombroso es más castigar y no tratar de lograr la reinserción del delincuente en la sociedad, ¿no? Y lo que hace es proponer el encierro y la administración de los penales por antropólogos expertos en el tema, ¿no? Bien, y siguiendo hablando con el delincuente, de la teoría del hombroso, y viniendo de lo que veníamos hablando del delincuente nato, ¿sí? Vamos a hablar un poco de las características del mismo, ¿sí? Las características antropológicas del delincuente nato es, según esta teoría, es que tiene la frente hundida y baja, tiene también gran desarrollo de las arcadas supraciliares, tiene asimetrías craneales, ¿sí? Todo respecto
a su aspecto, ¿no? Físico, digamos. Tiene una altura anormal del cráneo, tiene fusión del hueso atrás con el hueso occipital, tiene gran desarrollo de los pómulos, orejas de asa, tiene tubérculo de Darwin y gran pilosidad y brazo superior a la estatura. Pero también tiene características psicobiosociales, que son de gran frecuencia en el tatuaje, ¿sí? mayormente tienen tatuajes obscenos, tiene un umbral alto respecto al dolor, la mayoría de las veces son zurdos, tienen aplanamiento afectivo, así indiferencia, tienen intentos, sí, varios intentos de suicidios, tienen una inestabilidad afectiva, ¿sí? Poseen narcisismo, perdón, venganza y crueldad, hedonismo, que puede ser juego, al sexo, al alcohol, orgías, entre otros. Lo que respecta a la religión, en los criminales que son urbanos hay poca creencia, que no creen mucho en la religión, mientras que los que son criminales rurales tienen una gran fe. Y su peligrosidad se denota por su alta reincidencia y la tendencia a adherirse a grupos de riesgo con conductas antisociales, y también presentan códigos éticos como la que respeta la lealtad, ¿no? Bueno, muchas gracias. Esta es mi presentación. Hasta acá llegamos. Hasta acá llegamos con el módulo de Criminología y Psicología en esta última clase, que vimos más abarcativo lo que respetan varios autores, ¿sí? Respecto a la criminología, y otros autores que por medio de ellos se trató la criminología. Bueno, espero que les haya gustado este módulo y nos vemos la próxima clase. Chau, chau, que estén bien.